¿Cómo están, queridos alumnos de cuarto grado? Les saluda Miss Maritza. Nos reunimos nuevamente, esta vez para trabajar el curso de literatura. Estamos desarrollando el capítulo 1, título Hesiodo y la Teogonía. Aunque no lo creas, el curso de literatura no ha sido ajeno para ti. Seguramente que muchas veces habrás leído o escuchado una leyenda, un cuento o incluso una poesía. Pues bien, esas son manifestaciones de la literatura. Vamos a entenderlo mejor sabiendo el origen de la palabra literatura. Etimología significa origen. La palabra literatura proviene del latín literae, que significa letra. Surge en Grecia antigua y es el filósofo Aristóteles quien la llama el arte de las letras. Y realmente es un arte que a través de la expresión hablada o escrita nos invita a conocer mundos fantásticos, a vivir aventuras a través de los libros y, ¿por qué no a veces incluso a conocer a personajes y situaciones muy reales parecidas incluso a ti? Entonces, el arte de la literatura está creado para que el lector o el oyente disfruten, se entretengan y se emocionen a través de las obras de los autores. Vamos a conocer ahora a qué se le llama clasicismo griego. El clasicismo griego se refiere a la etapa de la Grecia clásica. Es la primera corriente literaria universal, surge aproximadamente en el siglo X a.C., o sea, corresponde a la edad antigua de la historia y presenta algunas características importantes que te voy a señalar. La primera dice base mitológica. Se refiere a los mitos. Imagínate al hombre antiguo, estamos hablando de años antes de Cristo, que no tiene conocimiento científico y entonces cuando sucede un terremoto no sabe cómo explicarlo. Cuando ve al sol salir no sabe cómo explicarlo. Y entonces recurre a historias fantásticas, donde todos los hechos de la naturaleza se explican mediante la existencia de seres sobrenaturales, como héroes o como dioses. Y así va creando numerosos dioses, el dios del fuego, el dios del trueno, el dios de la tierra. Y como son tantos dioses, le decimos que son politeístas. Poli significa muchos, teo, Dios, muchos dioses. Otra característica importante de los griegos, que es para todas las artes, no solamente para la literatura, es la búsqueda de la belleza. Siempre el arte griego busca que todo sea perfecto y armonioso entre sí. Luego tenemos el fatalismo. Fatal, ¿no? Lo terrible. Los griegos creían que todos, hombres y dioses, tenían ya un destino marcado que se debía cumplir para bien o para mal. Ninguna cosa que se hiciera podía cambiar ese destino. A eso se refiere el fatalismo. Racionalismo. El racionalismo es la capacidad de razonar, de pensar. Los griegos todo lo trataban de explicar. Ellos siempre querían encontrar el porqué de todo lo que existía. Eso es racionalizar sus ideas. Y esta última característica, antropocentrismo, es una palabra. Antropo significa hombre. Centrismo, te imaginas que es el hombre como centro de todo, el hombre como centro del mundo. A tal punto era este antropocentrismo que los dioses griegos no solo tenían forma humana, sino también tenían emociones, sentimientos, pasiones muy humanas. Ahora vamos a conocer a nuestro autor. Es Hesiodo. Hesiodo es un poeta griego, conocido como el poeta del campo o el poeta de la tierra. En los tiempos de los griegos, los poetas recorrían los pueblos acompañados de una lira y así
Se los consideraba también educadores de los pueblos porque iban relatando sus historias de manera realista, explicando el mundo y llevaban las tradiciones de manera oral. En aquel tiempo no había obra escrita, todo era de manera oral. La obra de Hesiodo tiene una finalidad didáctica, dice, didáctica y moralista. Didáctica se refiere a enseñar, a tratar de inculcar valores. Los valores más importantes para los griegos eran la fortaleza, el valor, el sacrificio y la lealtad. Y la obra de Hesiodo está enmarcada en el género épico. El género épico es aquel que se dedica a exaltar, a contar las hazañas de héroes y de dioses. Pasemos ahora a ver la obra La Teogonía. Esta palabra teogonía proviene de dos voces griegas. Teo, que significa Dios, gonía, que significa origen. Entonces es el origen de los dioses. La obra en sí trata de la genealogía, dice, y la historia de los dioses y del mundo. La genealogía, te explico qué cosa es. Recuerda que te digo que los dioses, para los griegos, tenían características humanas. Por lo tanto, tenían padres, tenían hijos, y eso es la genealogía, el orden. Además, la obra es bastante extensa, se divide en 1022 versos y tiene la siguiente estructura. El proemio, que vendría a ser esta introducción, el inicio de la obra, empieza cuando Hesiodo le pide a las musas son las diosas hijas de Zeus, inspiradoras de las artes, de todos los poetas y artistas. Entonces él le pide que lo iluminen y lo ayuden a crear su obra. La siguiente parte dice cosmogonía, el cosmos. Nos va a explicar el origen del universo, cómo surge la Tierra, cómo surge el mundo. La siguiente es la parte que nos interesa a nosotros, la teogonía, origen de los dioses. Lo vamos a ver más adelante, más explicado. Luego viene esta parte de la erogonía. Mira el nombre, facilito te lleva, es la historia de los héroes. Seguramente que en alguna ocasión has oído hablar de Ulises, de Aquiles, de Hércules. A esos héroes griegos es que se refiere. Y el nuevo proemio, que viene a ser ya el final de la obra, habla de las heroínas. La mujer en la Grecia antigua tuvo una gran importancia. Incluso hubieron diosas que tuvieron un gran poder. No sé, debes haber escuchado de repente hablar de Penélope, la esposa de Odiseo, que tejía de día y destejía de noche. Pues ella es una de las heroínas consideradas en esta parte de la obra de Hesiodo. Como ya te dije, la teogonía nos habla del origen de los dioses. Según la historia, a ver si te pones atención, te acomodas bien, que te voy a contar la historia para que te acuerdes de ella. Cuenta la historia que al inicio solo existía el caos, una completa oscuridad y un desorden total. Pero en medio de ese caos, de pronto surgió la tierra, Gea, diosa de la tierra. Muy poderosa y grande, ¿ves su vientre abultado? Pues ella alberga a todos sus hijos. Es madre de dioses y de hombres. Pero como Gea se siente muy sola, decide crear a otro ser tan poderoso y grande como ella. Y es así como crea a Urano, el dios del cielo. Y entre ellos dos, estos seres tan poderosos, van a procrear una generación de hijos. Se dice que son hasta 5 generaciones de hijos. Pero de estas 5 generaciones te voy a relatar de los 3 más importantes que nos interesan en esta teogonía. La primera generación son unos seres que seguramente que tú has escuchado alguna vez. Muy fuertes, muy poderosos, algo torpes y se caracterizan porque tienen un solo ojo en la frente. ¿Sabes quiénes son? Son los cíclopes. Estos cíclopes
eran hijos de esta primera unión. 3 cíclopes. Después tuvieron unos hijos monstruosos, realmente horribles, que tenían 50 cabezas y 100 brazos. Estos monstruos eran llamados hecatónquiros. Como eran tan feos estos hijos, Urano decidió encerrarlos en el fondo de la tierra, en un lugar del inframundo llamado el Tártaro, para que jamás pudieran ver la luz del sol. Después tuvieron otra generación de hijos, muy hermosos, muy parecidos a los seres humanos, fuertes y poderosos, llamados los titanes. Pero como eran tan poderosos, Urano tuvo miedo de que se cumpliera la profecía. ¿Te acuerdas del fatalismo? Urano pensaba que uno de esos hijos le iba a quitar su trono. Por esa razón, también condenó a los titanes a estar encerrados en el fondo de la tierra. Gea, desesperada por esta situación, decide buscar la venganza y anima a sus hijos. Todos le tienen miedo al padre. Solamente uno de ellos se anima a cobrar venganza, el malvado Cronos. Era el último de los titanes, pero el más malo de todos, el más despiadado de todos. Cronos, ¿ves que tiene un arma en la mano? Pues bien, con esa arma, Cronos, durante la noche, ataca a su padre y le corta los genitales. Entonces Urano, completamente vencido, tiene que dejarle el trono a Cronos. Gea, su madre, le pide entonces que libere a sus hermanos que están encerrados en el fondo del inframundo. Pero Cronos decide solamente liberar a los titanes que son iguales que él. A los cíclopes y los hecatónquiros los deja encerrados en el fondo de la tierra. Entonces empieza el reinado del despiadado Cronos. Cronos se va a unir con una titánide, una mujer poderosa igual que él. Esta es Rea. De la unión de Rea y Cronos van a surgir muchos hijos. Pero ¿qué pasa? Nuevamente viene aquí el fatalismo. Cuando Urano es destronado, maldice a Cronos y le dice: uno de tus hijos te hará lo mismo que me has hecho tú. Uno de tus hijos te va a destronar. Temeroso de perder entonces el trono por el que tanto había luchado, y como era un hombre tan malvado, cada vez que Rea daba a luz uno de sus hijos, con las justas tenía la madre tiempo de ponerles nombre, porque inmediatamente Cronos reclamaba al niño y se lo devoraba. Y así con todos sus hijos. Desesperada Rea, al ver que esto sucedía constantemente, huyó. A punto de dar a luz al último de sus hijos, huyó hacia la isla de Creta. Y allí tuvo a este hijo. Se lo dio entonces para que lo protejan a Gea y a Urano, sus abuelos. Se los dejó a ellos. Y cuando Cronos fue a buscarla para que le dé al niño y devorarlo también, Rea lo envolvió una piedra en pañales y se la dio. Y Cronos, tan desesperado por engullir al niño, simplemente no se dio cuenta y se la devoró. Mientras tanto, este hijo, protegido por la tierra y por el cielo, fue creciendo y haciéndose poderoso. Entonces, cuando ya estuvo muy fuerte, Rea preparó un brebaje, una pócima, una bebida, que se la dio a Cronos y lo hizo sentir tan mal, que empezó a devolver, a vomitar a cada uno de los hijos que se había devorado. Es así como poco a poco van saliendo esos hijos, pero ya no salen como niños, salen como unos adultos y muy poderosos. Entonces, estos hermanos de este hijo que había quedado protegida por Gea, ¿te vas imaginando quién es? Estos hermanos todos se reúnen
en el monte más alto de Grecia, que es el Olimpo. Y es así, entonces, como consiguen unirse entre ellos y luchar contra Cronos. Lo destronan y comienza un nuevo reinado. Para poder reinar Zeus, como al principio era una guerra con los titanes muy poderosos, recuerda que estamos hablando de dioses, y como dioses son inmortales, o sea, era una guerra de nunca terminar. Por esa razón, Zeus, apoyado por Gea, decide bajar al fondo, al inframundo. ¿Te acuerdas quiénes estaban allí? Pues bien, estaban los cíclopes y los hecatónquiros, ¿no? Entonces Zeus, muy hábil, decide liberarlos para que ellos le ayuden en esta guerra. Muy agradecidos los cíclopes, le regalan a Zeus sus armas, el rayo, el trueno y el relámpago, que van a ser los elementos distintivos de Zeus. Entonces, los dioses olímpicos, ¿no? Los que se han ido a vivir al Olimpo, junto con los cíclopes y con los hecatónquiros, vencen a los titanes, destronan a Cronos y empieza el reinado de Zeus. Zeus en el Olimpo, junto con sus hermanos, instauran un gobierno de paz, de felicidad. Entonces, esta es la historia de la teogonía. Tienes aquí un cuadro que te explica más o menos esta sucesión de los dioses. Ves tú que ahí está Caos, ¿no? Gea y Urano, los principales, te he sombreado a los principales para que te des cuenta del proceso. Y la teogonía en sí es un relato fantástico. Tú ves que hay mucha fantasía, no son hechos reales, obviamente. Es un relato fantástico que trata de explicar este proceso, que va desde el caos o el desorden total hasta el orden especial, el orden permanente, que es instaurado por Zeus, que es el padre de los dioses. Se dice que la teogonía es una obra que expresa el triunfo del bien, representado por Zeus, sobre el mal, representado por Cronos y Urano. Entonces, ahora sí, estás, me parece, ya en la capacidad de desarrollar esta práctica. Recuerda que puedes usar todos los recursos. Tú tienes a la mano tu texto, tienes el cuaderno donde hemos desarrollado este tema y puedes revisar cuantas veces los desees este videíto. Muy bien, chicos, recuerda que en la primera parte dice relaciona las columnas. Ahora vamos a ponerlos los lentes. Dice, relaciona las columnas. ¿Qué debes hacer? Debes colocar la letra que corresponda. Mira que a un lado está A, B, C, D, E. Tienes que colocar la letra. Buscamos a Gea y te preguntas, a ver, Gea, ¿quién será? Dios del tiempo, rey del Olimpo, esposa de Cronos, dios del cielo, diosa de la tierra. Donde tú encuentres la respuesta, colocas la letra también en mayúsculas, por favor. Y luego vas respondiendo lo demás. Estoy segura que lo vas a hacer excelente porque has estado muy atento a esta explicación. Entonces, espero tus respuestas vía WhatsApp. Nos vemos en la próxima sesión. Pórtense bien.